Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar aquí entre ustedes y compartir la palabra del Señor. Así que de verdad que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, nos ha ayudado. Gracias al Señor. Ahora sí se están viendo bien los numeritos, se ve que está corriendo, así que esperemos en el Señor que no haya nada que nos perturbe en esta tarde. Amén. Así que podamos estar tranquilos sin preocuparnos del correr del tiempo, sino que podamos estar siempre al pendiente de todas las cosas que suceden. Amén. Así que, ¿qué les parece si nos entregamos al Señor? En esta tarde le pedimos que nos ayude, que habla nuestra vida, nuestra mente, a nuestro corazón, y que sobre todas las cosas, no, Él nos ayude a poner en práctica su palabra, porque ciertamente, como dice la Biblia, no, que al final de cuentas lo importante no es el oidor de la palabra, sino el hacedor de ella. Sabemos nosotros también de antemano que para muchos de nosotros se nos hace fácil cumplir con la palabra del Señor o ejercitar la palabra del Señor en nuestra vida, pero vemos otros que no es tan fácil, que necesitamos siempre de la ayuda, de la fortaleza, de la sabiduría de nuestro Dios para que nosotros podamos seguir adelante. Pero sobre todas las cosas, que sea el Señor glorificándose en nuestras vidas. Pues el tema de hoy, para algunos tal vez vaya a ser un poquito espinoso, para algunos otros no, porque ya han conocido la palabra del Señor, pero que en todo ello el Señor puede enseñarnos a nosotros a vivir conforme a su voluntad. Amén. Así que vamos a ir por un terreno un poquito espinoso, pero vamos a tratar de ir de la manera más amable y cordial con todos y cada uno de ustedes. Amén. Y asimismo, que el Señor sea obrando en nuestras vidas, ¿no? Que sea Él hablando a nuestro ser, ayudándonos a comprender o a meditar en lo que estamos estudiando y ver si hay algo en ello que nosotros necesitamos cambiar y pedirle a Dios que nos ayude, por supuesto, si no podemos hacerlo. Amén. Así que oramos y nos entregamos en la mano de nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor, que en esta noche tú puedas guiarnos, Señor. Que tú puedas enseñarnos a través de tu palabra. Que aún seas tú, Señor, quien habla nuestras vidas directamente para que al final de cuentas podamos ponernos a cuentas contigo, pedirte perdón por nuestros pecados y que seas tú ayudándonos, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Te suplicamos de todo corazón que incluso nosotros mismos podamos ser una herramienta útil en tus manos, donde seas tú obrando a través de nuestras vidas, en las vidas de otras personas. Que seas tú hablando, Señor, a las personas a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y que seas tú ayudándonos, Señor, dándonos esa valentía para no retractarnos de lo que dice tu palabra, sino todo lo contrario, que tengamos esa firmeza de compartirla para la gloria de tu nombre, obviamente con toda la amabilidad posible. Gracias, Padre, porque tú nos vas a hablar en esta noche una vez más. Gracias, Señor, porque tú nos enseñarás a través de tu palabra, y gracias una vez más porque nos ayudarás a ponerla en práctica para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor mío y Dios mío, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que, ¿qué les parece si vamos a la lectura bíblica? Estamos en el capítulo 5, estamos en ese bloque de versículos del paralítico de Bethesda y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Amén. Dice así en el libro de Juan, capítulo 5, permítanme un segundito, ahí está. Juan capítulo 5, versículos 8 al 14. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado,
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén, gloria al Señor. Y sobre el versículo que vamos a meditar en esta tarde es el versículo 14, donde Jesús se encuentra con el paralítico en el templo y ahí él le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Gloria al Señor. El Señor es bueno y misericordioso y Él nos ayuda a seguir adelante glorificando su nombre en todas y cada una de las cosas que emprendemos para Él. Amén. Así que vamos de lleno a la clase. En este caso en particular, Jesús sube a Jerusalén, como lo vimos en la clase pasada, a una fiesta. Y en el camino, al llegar al estanque de Betesda, se encuentra con un paralítico. Y al saber que ya tenía mucho tiempo enfermo, tuvo compasión de él y lo sanó. De primas a primeras, la Biblia no nos dice cuál es la razón por la cual este hombre se encuentra enfermo, pero nuestro Señor Jesucristo se encarga de que esta razón se quede registrada en el Evangelio de Juan, para que todos tuviesen cuidado con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y por supuesto con todo lo que pensamos. Como dice la palabra del Señor, ¿no? Que el Señor juzgará hasta el último pensamiento del corazón. O sea que el hombre no llegará a efectuar lo que ha habido en su corazón, pero más sin embargo, en su corazón había habido ya malicia, se había encontrado algún mal que quería ejecutar, pero al final de cuentas no le dio el tiempo para hacerlo. Y con todo y eso, el Señor, de ese último pensamiento de su corazón, el Señor hará juicio, para bien o para mal, pero hará juicio. Ahora bien, en la clase de hoy nos referiremos a este asunto en tres puntos diferentes y hablaremos de uno más que no está dentro de nuestro enfoque de esta clase, pero lo compartiremos. Pero hablaremos de tres puntos diferentes desde el punto de vista de que las circunstancias que pasan en nuestras vidas y en lo que nos rodea y a nosotros también, a los que nos rodean alrededor de nosotros. Porque a veces decimos y los que nos rodean pensando que solamente las personas son afectadas, pero más sin embargo nuestro entorno también sigue siendo afectado en este caso en particular. Y como les dije, vamos a tratar de compartir con ustedes las diapositivas para en este caso todos estén al tanto. Como les dije, en este caso vamos a hablar de tres puntos en el cual hablaremos cosas diferentes que tienen que ver en este caso con las circunstancias que pasan en nuestras vidas, ya sea momentos de dolor, de tristeza, de angustia o de necesidad. Vamos a hablar tres puntos diferentes y agregaremos uno más que le digo, el punto específico de hoy en día es que podamos hablar en el torno de que ya somos personas que conocemos de Dios, pero más sin embargo compartiré uno más que está, le digo, fuera de nuestro enfoque. En este caso, tenemos los tres puntos. El número uno, que es que las situaciones o las circunstancias en las que estamos viviendo, a veces es porque estamos siendo probados por Dios. Número dos, es que a veces es por causa de nuestro pecado. Y número tres, a veces es por causa de nuestra naturaleza humana. El tiempo, en este caso en particular, obrando en nuestros cuerpos cuando llegamos a nuestra vejez, o a veces, como lo decimos, ¿no? Las decisiones erróneas que tomamos día a día. Pero que en este caso en particular hay un punto más que me llama la atención, porque no se habla mucho de ello, o sea, no he visto muchas prédicas que se hablan de ello. Por lo regular, en las prédicas, en las enseñanzas, se habla del pecado del hombre, del ser humano, las circunstancias en las que anda. A veces decimos somos probados, por decirlo, a mí me ha tocado muchas ocasiones escuchar a personas que dicen, vaya, me pasé una vida haciendo el mal y ahora que quiero hacer el bien, viene el diablo y ataca mi cuerpo, o viene y ataca mi vida, o viene y ataca mi familia. Y al final de cuentas, pues tratamos de echarle la culpa a Satanás por todos los estragos que hay en nuestra vida. Cuando la Biblia misma nos muestra pues que Satanás no puede hacer nada absolutamente por sí solo, sino lo que el Señor le permite y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como dice la Biblia en este caso en particular, en referencia a nuestro hermano Job. Pero como les digo, por lo regular tratamos de echarle la culpa a Satanás por todo lo que sucede en nuestras vidas. Y en este caso en particular,
la Biblia nos narra que no todo el tiempo es así. Si somos personas que vamos empezando o que vamos regresando a las cosas de Dios y que algo nos sucede, algo malo sucede en nuestra vida, no precisamente implica que Satanás está haciendo algún efecto negativo, ya sea en nosotros, en nuestro cuerpo o en nuestra vida personal o en nuestro trabajo o con nuestra familia, sino que la Biblia nos muestra incluso otras cosas. Y le digo, lo dejé aparte, no quise traerlo porque quería enfocarme en estos en particular, pero que quiero compartirlo porque le digo, no se habla mucho de ello, pero es una realidad y que la Biblia no nos narra. En este caso en particular estamos hablando de que aun cuando nosotros queremos servir a Dios y nos rendimos a Él y venimos a Él, o ya sea que nos volvemos a recuperar de nuevo, que servimos a Dios, nos alejamos de Él y volvimos a iniciar de nuevo, y luego queremos servir al Señor de todo corazón, con un corazón sincero, con ánimos sinceros, con deseos sinceros de servir a Dios, y luego pasan cosas malas. La Biblia nos expresa que a veces Dios mismo es el que hace las cosas. Como les digo, por lo regular escuchamos a las personas decir, bueno, me pasó esto físicamente, me pasó esto con mi familia, me pasó esto en mi trabajo, con mi jefe, y la gente incluso hasta te apoya diciendo, bueno, ese es que el diablo no está contento con lo que estás haciendo. ¿Saben, mis hermanos? A veces no solamente es el diablo, sino Dios mismo. Y la Biblia nos da prueba de ello. De ello podemos hablar en este caso en particular de Moisés. Moisés, aquel hombre que cuando estaba en Egipto fue preservado por Dios hasta que creció, se entregó en las manos, no, si pudiéramos decirlo así, en las manos del faraón, de su hija, en el sentido no de que su madre lo echó en una canasta, fue por el río. Algunos estudiosos de la Biblia creen que la mamá de Moisés sabía que en ese tiempo o a esa hora salía la hija del faraón, se iba a encontrar con el bebé y posiblemente lo salvaría, ¿no? Porque en aquellos tiempos se estaban matando a todos los hebreos, a todos los hijos varones que nacieran varones, tenían que matarlos de acuerdo al decreto del faraón. Pues al final de cuentas fue rescatado por la hija, fue criado por su madre, al tiempo ya de, vamos a decir, joven adulto, llega a conocer de sus hermanos, llega a saber que sus hermanos son los israelitas, se rebela contra los egipcios en el sentido de que mata a uno de ellos por maltratar a un hermano suyo, si pudiéramos decirlo así. Luego, al final de cuentas, él termina huyendo, allá se encuentra después con esposa, luego se topa con el Señor en esa salsa ardiendo, ahí lo llama el Señor, le da el llamado de que vaya a sacar a su pueblo de Egipto, que él había descendido, para sacarlo de la esclavitud de Egipto, y utilizaría a Moisés para que lo rescatara, ¿no? Para que lo sacara de ahí. De ahí entonces vemos que al principio Moisés tenía indisposición porque era un hombre que no era de palabra fácil, pero que al final de cuentas el Señor lo convenció, accedió a él, le dijo, en este caso tendrás a Aarón tu hermano, tú le serás, él será, en este caso tu vocero, si podemos decirlo así, y tú le serás a él como Dios, ¿no? O sea, que tú le dirás a él lo que lo que tiene que hacer. Pues había disposición, había en este caso anhelo en el corazón ya de Moisés de querer rescatar a su pueblo de Egipto, porque la Biblia dice que cuando él mató al egipcio, creyó que los judíos, o en este caso Israel, entendería que Dios los iba a libertar por medio de él. Incluso lo dijo mucho antes de que Moisés tuviera que salir huyendo de la tierra de Egipto, ¿no? O sea, que tuviera, en este caso, que salir al desierto y acá encontrarse con su esposa y luego encontrarse con su Dios. Pero él mismo narra de sí mismo que él creyó que el pueblo entendería que Dios lo usaría él para liberarlo. ¿Por qué? Por la posición en la que Moisés tenía, ¿no? Que era en este caso el hijastro de la hija del faraón. Pero vemos que en su buena intención, en sus buenos deseos, en sus buenos anhelos de querer liberar al pueblo de Dios por mandato de Dios, llega el momento en que dice la Biblia, en este caso en particular en Éxodo capítulo 4, que Dios quiso matar a Moisés. Le salió al encuentro,
y dice que Dios le quiso quitar la vida. Ahí, para poder preservar la vida de Moisés, dice que su esposa vino y le cortó el prepucio de uno de sus hijos, se lo tiró a los pies y le dijo, ahora me eres esposo de sangre. O sea, al final de cuentas, la Biblia no nos narra que Moisés hubiese pecado, estuviese viviendo en pecado, sino que nos narra que la buena intención de él no tenía nada que ver con el obedecer a los mandamientos de Dios. Y como nosotros podemos ver en el Génesis capítulo 17, cuando Dios trata en este caso con Abraham, le dijo, todo varón se circuncidará, y el que no se circuncide, entonces lo echarás del pueblo y al final de cuentas morirá. Como nosotros lo podemos ver en este caso en particular, Moisés, de acuerdo a ciertos estudiosos, no estaba practicando ese mandato, ese estatuto que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y de hecho, en el versículo, capítulo 17 de Génesis, versículo 9, ahí es cuando Dios le dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y en el versículo 14 dice, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y en Éxodo capítulo 4, versículo 26 nos dice, así le dejó luego ir. O sea que después de que la mujer de Moisés cortó el prepucio de su hijo y lo tiró a los pies de Moisés y le dice, tú eres ahora mi esposo de sangre, ahí en ese momento dice que el Señor lo dejó ir. Pero como les digo, a veces no precisamente implica que cuando venimos a los pies de Dios, del Señor, y queremos servir en su obra por primera vez y que vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida, no implica que Satanás está obrando. Y esto, se lo digo, lo comparto porque no se escucha muy a menudo, no se escucha de que el Señor es santo y que debemos de vivirle, de servirle, perdón, en santidad. Obviamente la Biblia dice que todos somos pecadores, por supuesto, por naturaleza, pero nos estamos refiriendo en cuanto al servicio al Señor, en cuanto al servicio a su obra, y que el Señor tiene misericordia como lo tuvo en este caso de Moisés, tomando en cuenta la acción de su esposa y al final de cuentas le preservó la vida. Pero como les digo, el Señor desea y anhela que todo ser humano que viene a servirle venga, se rinda a los pies del Señor, le pida perdón por sus pecados y que por supuesto que de ahí en adelante esté en la disposición en su corazón de hacer conforme a la voluntad de Dios y servirle de todo corazón, por supuesto, apartándonos verdaderamente de todo el mal con el cual actuábamos antes de venir a los pies del Señor. Y como les digo, es interesante cómo Dios es el que quiso matar a Moisés. Y nosotros debemos de ser precavidos, preguntándole al Señor siempre, Señor, esto que me ha pasado, ¿cuál es la razón de ello? ¿Hay algo en mi vida? ¿Hay algo que necesito hacer en este momento antes de empezar a servirte para que tú no traigas algún perjuicio en mi vida? ¿O simplemente verdaderamente es porque el enemigo se ha enseñado hacia nosotros por causa de queremos servirte? Pero como le digo, por lo regular, estas son cosas que no todo el tiempo se enseñan. No es muy común el enseñar o el predicar de que aún cuando tenemos las mejores intenciones, a veces el Señor mismo es el que trae esas dificultades a nuestras vidas, esas enfermedades incluso a nuestro cuerpo, incluso en este caso en particular alguna situación difícil en los entornos a donde nosotros nos encontramos, sea en nuestra iglesia, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo o sea afuera en la calle donde nos encontremos, pero que el Señor verdaderamente desea que nosotros le sirvamos, pero que estemos bien delante de Él. Como le digo, Moisés no fue perfecto, pero al menos podemos ver que el Señor busca de nosotros esa santidad, esa limpieza, esa pureza de nuestras vidas. Amén. Como le digo, estaba fuera de la clase de hoy en día,
pero quería compartirla por lo mismo, ¿no? Que no se habla mucho de ello. Pero volvamos una vez más a la nota de estudio. En este caso en particular, podemos hablar también del punto número 1, donde dice que a veces las circunstancias que hay en nuestras vidas viene porque estamos siendo probados por nuestro Dios. Y en este caso estamos hablando de Job. Job, un siervo del Señor, el cual nos narra la Biblia, la Escritura, que fue una persona que vivió íntegramente delante del Señor. Y para ello solo quise traer los versículos y compartirlos de ligerito, para que no nos tome mucho el tiempo. Pero en el Job, en el capítulo 1, nos habla acerca de esas calamidades que vinieron sobre Job, pero también podemos ver de cómo el Señor se expresa, en este caso, de la persona de Job. Y en el versículo, bueno, vamos a leerlo solamente este completo y lo demás solamente nos vamos brincando. Del versículo 6 en adelante, en el capítulo 1, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, en este caso en particular se puede ver que Job no había pecado tampoco absolutamente delante de Dios para nada, pero más sin embargo el Señor permite que Satanás haga estragos en la vida de Job. En este caso en particular podemos ver cómo Job lo pierde todo. Pierde sus ganados, pierde su familia, y más adelante podemos ver que pierde aún hasta su salud. Pero nosotros podemos ver cómo la palabra del Señor nos muestra que empezó, que hubo unos personajes que destruyeron a todos sus siervos, se robaron sus bueyes, sus mulas. Luego dice que estaba narrando esta persona a Job lo que había sucedido, y todavía no había terminado por completo cuando vino otro y le dijo: Señor, fuego del cielo ha descendido y quemó tanto a tus ovejas como a tus pastores, y solo quedé yo para venir y darte la noticia. Y ahí estaba terminando cuando de repente le dice el otro: Señor, estábamos en la casa de tu hijo, el primogénito, tenían fiesta, comiendo y bebiendo vino. Vino un viento del desierto, sopló sobre los cuatro esquinas de la casa y cayó encima de ellos, y todo el mundo murió, solamente escapé yo para darte la noticia. Y más adelante podemos ver que Job se rasga su vestidura, pero él dice: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, ¿no? O sea, podemos ver que la misma escritura dice que aún con todo y eso, Job no pecó delante del Señor. Luego vemos que Satanás una vez más se presenta delante del Señor y le dice: ¿te diste cuenta que aún mi siervo Job no ha perdido, por decirlo así, su fe en mí? Sigue firme. Y Satanás ahora le dice: sí, pues piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará. Dice: toca su carne, toca su hueso, y verás cómo él blasfema delante de ti. Le dice: bueno, está bien, hazlo, tócalo, solamente no le quites la vida, ¿no? Y al final de cuentas podemos ver que Satanás ahora hace que carga una sarna completa desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies, ¿no? Y de ahí conocemos pues la historia, cómo vienen los amigos de Job, pero la Biblia seguía diciendo pues que con todo y eso Job no pecó contra Dios. Al final de cuentas, la Biblia misma nos narra que Job al final de cuentas logra ver al Señor. El Señor, claro, le jala sus orejas
por su manera de expresarse ante el Señor, pero la Biblia continúa diciendo pues que él no pecó contra Dios, porque al final, cuando ya los amigos de Job se estaban yendo, Dios le dijo a sus amigos: ustedes no han hablado lo recto delante de mí como mi siervo Job. O sea que todavía hasta el final Job seguía hablando lo recto delante del Señor, seguía sin pecar delante de Dios. Y vemos en este caso que Dios le dice: vayan, regresen con mi siervo Job, que él ore por ustedes para que yo los pueda perdonar. O sea que podemos ver que es posible que llegue un momento de que se pueda pecar delante de Dios a tal grado de que aunque uno clamare, tal vez Dios no lo perdonaría, porque ahí no le dice clamen ustedes por sus pecados, sino que les dice vayan donde mi siervo Job. En otras palabras, arrepiéntense, humíllense delante de mí y delante de Job por haberle hablado así, por haber hablado lo que no es recto, y ahí que él ore por ustedes y yo les perdono. O sea, podemos ver que también luego de eso nos dice la escritura que luego que Job oró por sus amigos, entonces Dios empezó a recuperar la vida de Job. Y dice la escritura que al final de cuentas le dio lo doble de lo que él tenía, de sus ganados y todo eso, como en el sentido de que venían sus familiares, sus hermanos, y cada uno le entregaba ya sea una pieza de oro o le entregaba ganado, etcétera, etcétera, y al final de cuentas logró tener lo doble de lo que tenía. Incluso la escritura nos narra que las hijas de Job eran las más bellas de aquel lugar. O sea, no había mujer más bella que las hijas de Job, y al final de cuentas Dios le dio también sus otros 7 hijos, y dice la Biblia que él murió lleno de días. O sea, pero al final de cuentas el punto que queremos llegar es que todas las dificultades, la desgracia, si pudiéramos decirlo así, el dolor, la angustia, la desesperación que vivió Job, fue precisamente por causa de una prueba que el Señor permitió en su vida. En este caso, no conocemos, por supuesto, las intenciones verdaderas del corazón de Dios, pero podemos ver que en este caso fue a causa, ¿no?, de esa tregua, de esa plática que surgió entre Dios y Satanás, pero que al final de cuentas el Señor pues se glorificó en la vida de Job y le dio la victoria, le dio la fortaleza, le dio la salud y le dio lo doble de su riqueza. Más aparte, como nosotros a veces decimos, Job, dice la escritura, que él ofrecía sacrificios a Dios por si en grado caso sus hijos habían pecado contra Dios, ¿no? Porque dice que cada uno hacía banquete en sus días. Y lo que quiero compartir, que yo sé que no está escrito en la Biblia, pero que digo yo, es posible que posible que tal vez hasta los hijos nuevos que Dios le dio a Job, posiblemente fueron hijos que al final de cuentas terminaron verdaderamente viviendo para Dios, como lo fue Job y como no lo eran sus hijos anteriores. Pero le digo, solamente es una suposición mía, por lo que la Biblia dice de cómo prosperó Dios a Job después de ello, ¿no? Le digo, es bien interesante lo que dice la escritura. Así podemos también compartir el segundo punto, el cual nos habla acerca que las circunstancias que vienen a nuestra vida a veces es por causa de nuestros propios pecados. Y para ello vamos a compartir acerca del rey David. Como podemos ver en la escritura, el rey David dice que era un hombre conforme al corazón del Señor. Pero llegó un momento en específico donde él apartó, pudiéramos decirlo así, su mirada del Señor, o apartó su mirada de la palabra del Señor y cometió un error muy grave, error donde se sabría en este caso en particular en todo el reino. Y es ese pecado que cometió con Betsabé, cuando él se supone que debería de estar, cuando ya estaba en su reino, ya estaba establecido, ya él había pasado, ya Saúl había pasado a la otra vida y él estaba establecido tranquilo en el reino. Entonces dice la escritura que mandó a todos los demás a pelear en la guerra, en la batalla, y al final de cuentas
él se quedó en casa tranquilo, descansando, ¿no? Lo cual algunos de los estudiosos bíblicos dicen que ese fue el error que existió en la vida de David, el haberse quedado cuando él era el principal, el que debería estar en la guerra peleando junto con sus soldados, y al estar en esa pereza fue que lo ayudó o lo guió a que cometiera ese pecado. Y como dice la escritura, él se fijó en Betsabé, una mujer hermosa, que al final de cuentas estaba bañándose. Él llama y pregunta por ella. Al final de cuentas le dan respuesta. Él se enamora de ella, la manda a traer, la trae, se acuesta con ella, tienen relaciones ilícitas sexuales delante del Señor, porque ella era una mujer casada, era la mujer de Urías. El rey David, por supuesto, aunque era el rey, él no podía cometer pecado, él no podía traer a Betsabé y tenerla como mujer, como que si fuera su propia esposa. Aunque fuera el rey conforme al corazón del Señor, de Dios, de Jehová, eso no le daba permiso ni autoridad para cometer tal barbaridad como dice la Biblia que lo hizo, ¿no? Porque no solamente tomó la mujer de Urías, después que estuvo con ella, resulta que se dio cuenta que estaba embarazada, él se da cuenta que se va a descubrir ese secreto, pues su esposo, Urías, estaba en la guerra, él no estaba con ella, y entonces se investigaría de quién era ese hijo entonces, y al decirle ella, al compartir que era del rey David, imagínense lo que sucedería en el reino que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Entonces le digo, al final de cuentas, pudiéramos decir, la inteligencia humana, el rey David manda a traer Urías, me imagino en cierto sentido, ¿no? Con engaño, para compartir con él, preguntarle de la guerra, pero al mismo tiempo quería mandarlo a su casa. Y le dijo, vete a tu casa, estate tranquilo, descansa, date con tu esposa y luego te irás de nuevo a la guerra. Pues al final de cuentas, las intenciones de David era de que Urías se acostara con su mujer para que eso sirviera de pretexto de que el niño que ella esperaba sería entonces de Urías y no se descubriría que fuera del rey David. Pero como nosotros sabemos, el Señor sabe cómo obrar en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y tarde que temprano, como dice la Escritura, lo que nosotros hagamos a la oscuridad saldría a la luz, como Dios mismo se lo mandó decir al rey David. Posteriormente vemos que Urías no se va a su casa, se queda a las afueras del reino, a las afueras de la puerta de la casa del rey. Él se duerme ahí. Entonces David le dice, ¿por qué no te fuiste a tu casa después? Entonces Urías le dijo, Señor, el arca del Señor, sus siervos, están en una tienda, dice, los soldados siervos del Señor están en la pelea allá afuera. Dice, ¿cómo yo voy a estar en mi casa tranquilo en este caso en particular, ¿no? Y dice una palabrita un poquito más fuerte, si quisiéramos decirlo, en el sentido del trato de un siervo hacia su rey. Pero que le digo, el siervo, en este caso Urías, no quiso, no se sintió tranquilo el irse a descansar a su casa, sino que como el arca del Señor y los siervos del Señor y los soldados del rey David estaban fuera, pues él prefirió dormir en las afueras de la puerta, ¿no? Al final de cuentas, después David lo emborracha, creyendo que al emborracharlo por completo, entonces se iría. Al final de cuentas, dice la Biblia que no se fue. Luego el Señor viene y habla, manda a decirle a David a través del profeta Natán una historia acerca de un hombre que tenía tantas ovejas, viene y convida a otro que tiene solamente una ovejita, pero le quita esa ovejita, la mata y eso es lo que le da de cenar al hombre. Entonces David, en cierto sentido, ¿cómo no se angustia? Se incomoda, se indigna y dice, ese hombre debe de pagar 4 veces y al final de cuentas debe de morir. Y como la escritura nos narra, Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Y de ahí entonces empieza a sacarle a la luz el pecado de David. Desde el momento en que toma la mujer de Urías, no solamente la toma, sino que también manda a Urías
con Joab, mandándole una carta diciéndole pon a Urías al frente con los más valientes y cuando arrecie la batalla, que se retiren los hombres para que terminen matando a Urías. O sea que Dios lo acusa no solamente de adulterio, de fornicación, sino también de asesinato. O sea, todo eso que vivió el rey David en su experiencia al estar en el reino, al estar tranquilo, reposando, resulta que el Señor le dice, todo esto que tú has hecho no quedará impune. De aquí en adelante tu casa, la espada, perdón, no se retirará de tu casa. Y como vemos las consecuencias de su pecado, a pesar de que Dios dice que los padres no pagarán por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres, pero las consecuencias que surgen a raíz de ese pecado del rey David hacen una catástrofe en su reino a tal grado que, como le digo, el Señor dijo, tú lo hiciste a oscuras, yo lo que voy a hacer contigo lo voy a hacer al público, a la luz del día, y todo mundo, todo el reino lo sabrá. Y como podemos ver, de ahí uno de sus hijos violó a su media hermana, el otro hermano de esa hermana termina matando al violador, que también es su medio hermano. Al final de cuentas, ese asesino termina muerto y así sucesivamente podemos ver las desgracias del rey David, porque al final de cuentas hasta hubo un momento donde el rey David huyó del reino, quiso huir del reino, dijo no se va a derramar sangre en el reino porque no quería pelear contra su hijo, el que había asesinado a su medio hermano, sino que él decidió irse de ahí y de ahí en adelante vemos pues que el hijo de él termina muerto en la batalla. Pero como les digo, por causa de nuestros pecados es que a veces nosotros sufrimos esas angustias, esos dolores, esas enfermedades y al final de cuentas, como les digo, es una manera, es una forma diferente de poder enseñar y expresar y compartir las situaciones que pasan en nuestra vida, ¿no? Que son diferentes razones, no es solamente una, no es como incluso a veces se comparte mucho, ¿no? Y se dice, bueno, si estás pasando por eso, en algo estás pecando. Si estás pasando por lo otro, en algo estás pecando. Y se trata todo de encajonar y llevarlo hacia un rincón donde solamente el pecado que nosotros cometemos es lo que causa lo que tú estás viviendo, sea la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu hijo, de tu padre, de tu hermano, siempre se acusa el pecado que tienes sobre tu vida, cuando ya ahorita hemos hablado de tres formas diferentes que podemos ver por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Y como algunos, les digo, algunos pudieran pensar que todo redunda, o ya sea en el pecado si estás con el Señor, o ya sea que el diablo está encima de ti, obviando por encima lo que ya hablamos en el principio, que a veces es Dios, y por supuesto en los momentos de prueba. Pero hay otro punto, hay otro paso que se pasa por alto. Y en este caso en particular, estamos hablando, permíteme tantito, del punto número 3, el cual nos narra que es por causa de la naturaleza del ser humano. Entre ellos quisiéramos meter dos puntos diferentes, el A y el B, en el cual incluye que el tiempo está obrando en nuestro cuerpo. O sea, definitivamente nosotros tenemos que reconocer que al pasar del tiempo nuestro cuerpo se va desgastando, nuestras defensas se van menorando, nuestro sistema digestivo cambia. Ya lo que aceptaba cuando eras joven, ya cuando tienes arriba de los 40 años de edad, los cuarentones como yo, podemos saber, hay ciertos productos que ya nuestro cuerpo no los acepta. Por lo regular, lo más normal que podemos ver por ahí es el queso, la leche, o sea, todos los lácteos que afectan nuestra salud y no nos dejan estar tranquilos, ¿no? Pero que como le digo, el tiempo va a afectar nuestra salud, de alguna forma o de otra. A veces la deficiencia en la defensa de nuestro cuerpo provoca que ciertas bacterias destruyan nuestro cuerpo humano. Como yo tengo el conocimiento de un hermano que ya pasó a la presencia del Señor, él
Él nos decía que desde joven él tenía problemas con sus tripas y al final de cuentas tuvieron que removerle un pedazo de tripa que no estaba funcionando y le pusieron un pedazo de manguera. Ya a su edad avanzada, creo ya tenía como 65 años por allá, cerca de los 70, terminaron reemplazándole ese tubo por otro porque ya ese tubo le estaba afectando en sus órganos, en sus tripas. Pero como les digo, simplemente nuestra naturaleza humana al pasar el tiempo se afecta. Y no precisamente significa que si estamos pasando por un momento difícil, duro, doloroso en nuestra experiencia física, implique que es por nuestros pecados, tampoco que estemos en prueba, ni tampoco que Dios nos quiera quitar la vida, por supuesto, sino que simplemente es el deterioro del cuerpo del ser humano. Y le digo, son puntos, tanto este como el primero que hablamos, que por lo regular se descartan, no se hablan de ellos, no se comparten, sino que lo único que se comparte es con lo que más ha adquirido uno en conocimiento a través de la palabra del Señor, donde todo lo basamos o ya sea al pecado o al ataque de Satanás. Pero estos puntos que son verdaderos, son genuinos, están en la palabra del Señor, pues se pasan por alto y lo único que a veces se hace es que la persona, ya sea que se aflija a sí misma, creyendo incluso que Dios no le está echando la mano porque está sufriendo durante muchos años y que Dios lo ha olvidado, como también cuando se infiere en la prédica del hacerle entender a las personas que si usted está viviendo una circunstancia difícil es por causa de su pecado y lo que hacemos es lastimar a las personas de por sí, ya están sufriendo por lo que estén sufriendo independientemente de lo que sea, pues seguimos lastimando cada vez más a esa persona cuando la Biblia es rica, es abundante. Hay más cosas que nos ayudan a entender que las situaciones en nuestra vida o alrededor de nuestra vida, en nuestro contorno o con nuestros seres queridos y familiares, se debe simplemente al paso del tiempo, el deterioro de nuestro cuerpo en el cual nosotros clamamos al Señor por misericordia para que nuestra salud se recupere. Y por último, por supuesto, no podía faltar más el punto número B, donde se habla de que las circunstancias en nuestra vida tiene también mucho que ver con las decisiones erróneas que tomamos en el día a día. Como por ejemplo, nosotros sabemos que no podemos comer mucho azúcar, mucho pan, mucha soda o refrescos endulzados, porque al final de cuentas vamos a terminar con un diabetes. Como les digo, esa decisión mala, incorrecta de que tenemos de estar tomando soda a cada hora de la comida, como incluso un hermano nos hablaba de un compañero de trabajo, que él se tomaba una soda de 2 litros todos los días en su trabajo y al final de cuentas llegó un día donde simplemente se desplomó. Se lo llevaron al hospital y gracias a Dios por su misericordia vivió, pero dice que el nivel de azúcar lo tenía por arriba de los 800, 900. Y digo que gracias a la misericordia de Dios, porque según se cree, pasando los 300, 400 el nivel de azúcar, las personas pueden morir, pues este hombre estaba llegando a los 900 y gracias al Señor vivió. Pero como les digo, esa mala decisión de tomar bebidas azucaradas por mucho tiempo o muy seguido terminan afectando su salud. A veces nosotros podemos ser incluso hasta glotones en la comida. Le digo, viene la diabetes y no solamente la diabetes. A veces el tomar ciertos y determinados, voy a decirles químicos, porque no puedo mencionar sus nombres, pero ciertos y determinados químicos producen cáncer en nuestro estómago, producen cáncer aún en nuestros cuerpos. El trabajar incluso con ciertos químicos que yo he conocido, incluso un amigo mío de mi edad, amigo de mi niñez, que él también trabajó con los químicos agropecuarios, donde al final de cuentas le cayó cáncer en sus partes íntimas, ¿no? Y así conozco de otras personas, amigos, que les han venido como un cáncer en su cuerpo por causa de esos químicos, ¿no? Y al final de cuentas entendemos que todo eso se necesita, pero que al final de cuentas lo que quiero dar a entender es que las enfermedades que vienen a nuestra vida
no radican solamente en nuestro pecado y no radican solamente en los ataques de Satanás a nuestras vidas, sino que también radican en las decisiones erróneas y equívocas que nosotros tomamos día a día. Como le digo, la palabra del Señor es impresionante para hacernos saber todas esas cosas de cómo la enfermedad o en nuestras vidas o las dificultades que sucedan alrededor de nosotros y los momentos dolorosos que surjan dentro de nuestra familia o dentro de nuestro círculo entre amigos o dentro de nuestro trabajo o donde sea, tiene muchas variantes, de las cuales hoy presentamos 4 solamente y una la dividimos en 2, podemos decir en este caso 5, pero que tiene muchas variantes donde el único que puede darnos a entender o más bien enseñarnos y decirnos cuál es la razón específica por la cual estamos pasando lo que estamos pasando o están pasando nuestros seres queridos, es el Señor mismo. Como nosotros podemos verlo en el versículo clave, el cual dice en el versículo 14, cuando Jesús se encontró con el que era paralítico, ya no es paralítico, con el que era paralítico y se lo encontró en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Jesús le estaba diciendo a ese hombre: si tú no tenías la razón o la menor idea por la cual quedaste paralítico por 38 años y todavía hasta el día de hoy no lo sabías, pues déjeme decírtelo, lo que te dejó paralítico fue tu pecado. Entonces ese hombre le dice Cristo, algunos pudieran diferir que fuera que Cristo le dio una advertencia al decirle no peques más para que no te venga una cosa peor, como si fuera una advertencia fuerte. Algunos otros pudieran diferir que le dio el mejor consejo de su vida al decirle mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero que al final de cuentas lo importante es que la Escritura nos narra que Dios no solamente ve lo que nosotros estamos viviendo, no solamente ve el dolor, el sufrimiento por el que estamos pasando, no solamente ve la angustia que estamos expresando, experimentando en ese momento en nuestra vida por nosotros mismos o por nuestros seres queridos, pero que el Señor sí la conoce. Y no solamente eso, sino conoce la razón por la cual estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y el Señor en su misericordia hacia este hombre le dio compasión al ver lo que ya había pasado muchísimo tiempo postrado ahí esperando sanidad y que ya tenía sus 38 años enfermo. La Biblia, aunque no lo dice y no lo expresa directamente como en otras ocasiones que dice, oh, el Señor se conmovió, el Señor fue movido a misericordia, etcétera, etcétera, con los hechos nos da a entender que tuvo compasión de él al darse cuenta cuánto tiempo ya había experimentado esa angustia, esa tristeza, ese dolor, si pudiéramos decirlo así, esa angustia interna que la tenía ya por 38 años y no podía hacer absolutamente nada. La Biblia no nos dice exactamente qué edad tenía ese hombre cuando empezó su pecado a carcomar su cuerpo, ni tampoco nos dice cuándo terminó. Pero en este caso en particular, aunque hubiera sido de joven o hubiera sido ya de adulto, lo más importante es poder ver que Dios en su misericordia se acordó de él, se acordó de su necesidad y termina sanándolo. Ni siquiera le dijo absolutamente nada de su pasado, simplemente le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, ¿y cómo? Entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces vemos que la misericordia de Dios se plasma aún, como yo lo he dicho y lo he compartido en otras ocasiones, aún antes de que la persona pueda venir a los pies de Cristo. La Escritura nos habla incluso específicamente en esta narración del paralítico de Bethesda, de cómo él viene y acepta a Cristo como su Señor, ¿no? Ahí le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y le dice, ¿quién es para que yo crea? Y le dice, yo soy. O sea, pero que como el Señor, aún antes de que las personas se acerquen a Dios, Dios viene y se acerca a ellos y obra con misericordia.
Pero como les digo, malo es después no reconocer que fue Dios quien hizo ese milagro. Así que independientemente de la razón por la cual estemos padeciendo momentos difíciles y dolorosos, el Señor nos muestra en estos versículos que Él ve lo que estamos viviendo y conoce las razones por las cuales padecemos. Y en la mayoría de las ocasiones usa su misericordia para con nosotros, dándonos una nueva oportunidad de poder estar bien y de estar a cuentas con Él. Y digo una oportunidad más, porque nosotros podemos ver a través del tiempo, a través de la experiencia y a través de las personas cuando dan su testimonio, de que Dios no solamente les dio una, ni dos, ni tres, ni cuatro, a veces hasta 5 y 6 oportunidades con el fin de que se arrepientan, reconozcan que han pecado delante de Dios, que al final de cuentas se rindan al Señor y empiecen a vivir una vida agradable delante de Dios. Y hay personas que han dicho, me pasó esto, me pasó el otro y casi me muero aquí, casi me matan acá y casi esto y casi el otro, y al final de cuentas por allá la 10ª vez vienen a darse cuenta que verdaderamente necesitan al Señor. Pero lo más maravilloso es que nosotros podamos reconocer que verdaderamente estamos mal delante del Señor y que las circunstancias que están pasando en nuestra vida, si fuese por nuestros pecados, pues pedirle perdón al Señor, tirarnos inmediatamente de rodillas y pedirle al Señor que nos perdone, que reconocemos que hemos pecado y que necesitamos su ayuda para dejar de pecar. Como yo le dije en este caso en particular a una compañera de trabajo, una hermana en Cristo, en una ocasión, y yo le dije, ¿qué necesitas para deshacerte del pecado de mentir? Y entonces, por ahí una compañera más de trabajo dijo, pues dejar de mentir. O no recuerdo si le dije del pecado de robar, pues dejar de robar. Y esa es una realidad. La única manera de dejarnos del pecado de mentir o de robar o de cualquier otra cosa es simplemente dejándolo de hacer. Pero ahí está lo difícil. El que tener ¿cómo se dice? El tener esa virtud para querer dejarlo por nosotros mismos, lo cual es totalmente imposible. El único que puede ayudarnos a entrar en ese proceso de dejar el pecado de mentir, de robar, de adulterar, de fornicar, de etcétera, 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 es el Señor mismo, el único que conoce nuestro corazón. Y si nosotros reconocemos que nosotros, por causa de nuestro pecado, estamos viviendo lo que estamos viviendo y clamamos al Señor, el Señor tiene misericordia y nos perdona y nos ayuda a seguir adelante. Porque lo podemos ver en la Escritura aún con el rey David. Ahí luego, después Natán de narrarle la historia y decirle que él es el pecador, él le dice, el Señor, en otras palabras, si pudiéramos decirlo así, el Señor te ha perdonado, te ha redimido, te ha quitado tu culpa, pero vivirás las consecuencias de tu pecado y el niño que nacerá en realidad no vivirá, morirá. Pero cuando menos vemos que en su misericordia el Señor le perdonó el agravio que había hecho, ¿no? Y al final de cuentas, le digo yo, el rey David terminó sus días sirviendo y glorificando el nombre del Señor. Pero como les digo, el tema de hoy en este día era el peligro del pecado. Y eso es lo que queremos compartir. Que al final de cuentas existe un peligro muy grande si deseáramos persistir en hacer el mal y no arrepentirnos de ello. El verdadero peligro se encuentra en que no solamente padeceremos las consecuencias de nuestros pecados en este mundo, sino que si morimos en nuestros pecados, no entraremos en la presencia de Dios, sino que estaremos excluidos y sufriendo por una eternidad. Y de ahí solo quise tomar versículos del libro de Apocalipsis, en el cual estamos hablando de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13, Apocalipsis 19, versículos 11 al 21, capítulo 20, versículos 1 al 10, y el que quiero compartir solamente con ustedes es Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, lo cual dice así:
nos narra que estamos hablando de un juicio donde nuestro Señor estará en su trono y ahí hará juicio. Dice así: y vi en un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, sentado en él, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, pobres y ricos, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por sus cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En otras palabras, hay alguien que está ahí arriba escribiendo todo, absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos. Y ese juicio en ese gran trono blanco dice que se juzgarán al ser humano por todas las cosas que ellos hicieron y estuvieron y están registradas en ese libro. Ahora continúo. Dice, y el mar entregó a sus muertos, versículo 13, que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como le digo, al final de cuentas habrá un final para todos y cada uno de los seres humanos. Algunos a esta condenación eterna, los cuales algunos la catalogan como el infierno, y algunos otros a la vida eterna, en los cuales nosotros podemos decir que los estudiosos dicen que estaremos en la presencia del Señor en su reino para siempre. Pero como les digo, lo más importante es poder darnos cuenta el peligro en que nos encontramos todos y cada uno de nosotros. En este caso en particular, en las personas que no desean arrepentirse de sus pecados. Como ya dijimos, el Señor tiene misericordia de nosotros y se place en tener esa misericordia siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Y aún así, podemos ver que hay personas a las cuales Dios les ha hecho un milagro y terminan todavía sin arrepentirse de sus pecados. Pero permite el Señor que nosotros, que ahora que hemos estudiado esta parte de la Escritura, podamos entender y comprender que las situaciones en nuestra vida vienen por múltiples razones, pero que entre esas múltiples se encuentran nuestros pecados. Permita el Señor que en esta tarde todos podamos reconciliarnos delante de Dios, pedirle perdón y pedirle que nos ayude a seguir adelante para la gloria de su nombre. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si nos rendimos al Señor una vez más y le pedimos a Dios que nos ayude en esta tarde? Que Él hable a nuestra vida, a nuestra mente, incluso como yo les dije hace muchos años atrás, yo le dije al Señor, Señor, hazme saber qué es lo que te estorba en mi vida, para que yo pueda salir y pasar de ese escalón, que pueda salir de esa etapa y entrar en una etapa nueva en mi vida espiritual. Y como les dije, me trajo acciones que yo había hecho de cierto de mi niñez y que al final de cuentas no habían sido agradables delante del Señor, y que en este caso en particular pues yo le pedí perdón al Señor y mi vida fue diferente de ese momento, ¿no? Así que inclinemos nuestro rostro al Señor, y si el Señor le trae a su mente, a su corazón, algo que usted necesite cambiar en su vida, pues que el Señor le dé ese coraje, esa valentía, ese poder, esa fortaleza, para que usted pueda alejarse de todo eso que el Señor le traiga a la mente, y que el Señor mismo pueda ayudarle a usted a entender que sin Dios ninguno de nosotros somos nada. Amén. Pero que Él y con Él pues vamos a seguir adelante para la gloria de su nombre. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia, la cual se ve plasmada aún hasta estos momentos. Porque hasta estos momentos, Señor, tú sigues hablando a nuestras vidas. Sigues redarguyendo a nuestro corazón. A través de tu Santo Espíritu nos sigues enseñando
todas las cosas que hacemos mal delante de ti, nos redarguyes de pecado y aún nuestro corazón también nos redarguye de pecado y nos ayuda a entender que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de comportarnos tanto delante de ti como delante de los hombres. Gracias, Padre amado. Perdónanos, perdona todos nuestros pecados, perdona nuestra maldad y nuestra injusticia, toda nuestra iniquidad y toda nuestra impiedad, y ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti, y que, por supuesto, todo esto sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos siempre para que nosotros podamos seguir adelante viviendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes. Y sé que se nos ha pasado el tiempo, pero no quisiera despedirme sin decirles que reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y una vez más, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder entrar en sus vidas a través de la palabra del Señor. Pero que sobre todas las cosas, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto. Perdón.